Buenos días, Dios les bendiga. Este es el Pan para el Desayuno. Soy el pastor Víctor Godoy de Grace Covenant Church Latino. Estamos hablando del perdón, de que debemos perdonar. Y nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios. Nosotros somos escogidos de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. El perdón es un ideal alto. El perdón es Dios obrando a través de nosotros. Cuando nosotros no perdonamos, nosotros lo que estamos haciendo es impidiendo el obrar de Dios a través de nosotros. Vestíos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Nosotros no somos santos por nosotros mismos. Nosotros somos santos porque Dios nos constituye en santos. Por la obra de Cristo, nosotros somos santificados, nosotros somos hechos santos. Dice santos y amados. Somos amados por Dios. Pero si somos amados por Dios, el amor de Dios tiene que fluir en nosotros y tenemos que amar a los demás. De entrañable misericordia es algo muy profundo. Tiene que ver como desde las entrañas, desde lo más profundo de nosotros. Y esa misericordia solo proviene de Dios. Una misericordia así solo proviene de Dios. Porque Él es benigno, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nos está hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros, perdonándonos unos a otros. Es decir, el perdón viene como consecuencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El que podamos perdonar es por la gracia de Dios. El que podamos perdonar es el Espíritu Santo obrando en nosotros para que nosotros podamos perdonar. Es una acción de Dios en nosotros el perdón. Y cuando nosotros nos resistimos a perdonar, nos estamos resistiendo a Dios. Cuando nosotros nos resistimos a otorgar ese perdón a la persona que nos ha hecho daño, nosotros nos estamos resistiendo al Espíritu Santo. Vestíos, dice. Nosotros debemos revestirnos de Dios. Nosotros debemos vestirnos de Jesús. Vestirnos de Jesús no es hablar con palabras raras, es demasiado espirituales. Vestirnos de Dios es obrar como Dios obró. Obrar como Jesús obró mientras estuvo aquí y Él perdonó. Él nos ha enseñado a perdonar. Si Jesús está en nosotros, nosotros necesitamos y debemos ser perdonadores. Y debemos perdonar al que nos ha hecho daño. Y debemos dejar en libertad al que nos ha hecho daño. Y debemos tener misericordia con el que nos ha hecho daño. Si no, quiere decir que Él no está obrando en nosotros ni a través de nosotros. Somos el instrumento de Dios para traer libertad a otros. Somos el instrumento de Dios para mostrar a Jesús a otros. Somos el instrumento de Dios para que muchas personas entiendan que Dios perdona, que Dios es perdonador. Así que hagámoslo con aquellas personas que nos han hecho daño. Sí, es verdad, nos hicieron mucho daño, duele mucho, pero precisamente por eso es que tenemos que perdonar, porque dolió, porque nos hicieron daño. Precisamente por eso es reconocer, me hizo daño, lo voy a perdonar, la voy a perdonar. Así que oremos y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en ese ejemplo y en ese ideal alto de Dios para nosotros de perdonar. Señor, te damos gracias, oh Dios, porque tú lo haces posible en nosotros, porque tu Santo Espíritu lo hace posible en nosotros. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos, Padre Celestial, a vestirnos de ti, Jesucristo, y de tu obra,
y de tu humildad y de tu misericordia y de tu mansedumbre y de tu paciencia, Señor. Ayúdanos a revestirnos de ti. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.